Sofía Celasco no es una trucha, Sofía Celasco no es una trucha. pero Ay, vamos a hablar de truchas. quedó ese título y Me gusta. sí, estoy pensando que está quedando muy como que tuve que aclarar que esta columna no está agarrada con hilos. No, pero me salió mal. Me Los salió oyentes mal. ya lo No está agarrada saben. con tanza. Bueno, Chicos, ¿qué desastre puse peces con ese? no, No lo cuentes. Pasaron cosas. Claro, No, pero no es lo que cuentes. es más dañino que yo. Bueno, sí, como les adelantábamos al principio del programa, hace unas semanas estuve por Bariloche Qué lindo. y ahí paseando, no paseando, un poco sí, un poco no, también fui a conocer a los planteos de acuicultura, o sea, de producción de peces a gran escala que se realizan ahí en la zona de lo que es la cuenca del Limay, el río Limay, que hoy en día desemboca en el embalse Licurá y también después en el embalse Piedra del Águila, con los que se utiliza el agua para hacer energía eléctrica, ¿no? Pero un poco el objetivo mío de ir ahí era conocer eso que se dice de las salmoneras de Alicurá, cuando uno pasa ahí por la ruta y que se pueden Sí. ver desde la ruta, que son como jaulas enormes, trenes de jaulas enormes. Bueno, quería saber un poquito cómo se trabaja ahí, porque de alguna manera nosotros cuando vamos a la Patagonia vemos mucho, ¿no? Que en los restaurantes se ofrece trucha y demás, pero ¿qué rol ocupa, pensaba yo, esa producción a nivel mundial? ¿Qué importancia tiene Argentina? Primero hay que aclarar que cuando hablamos de salmoneras, no necesariamente estamos hablando de producción de salmón, sino que la trucha es un salmónido también, por eso se dice así. Ok. Puede ser truchera, puede ser salmonera. Y un dato que me pareció interesante es que toda esa zona de Alicurá y la represa como tal se construyó en 1979, se llenó en el 84, pero en el 86 en realidad se empezó a hacer acuicultura en otro lado, en el lago Lolog, ahí en San Martín de los Andes. Ahí es donde se instaló el primer tren de jaulas. Se le dice tren porque son muchas jaulas Varios. Como juntas, encadenadas, claro. exactamente, que flotan. Y se tuvo que mover del lago Lolog porque se dijo, bueno, a ver, si vamos a hacer esto en un lugar que es natural y estamos teniendo un embalse que no lo es, bueno, para generar menos impacto o aprovechar en todo caso el impacto que ya estamos haciendo en otro lugar, movamos esta producción para allá Claro. y no modifiquemos un ambiente que siga siendo natural el lago Lolog. Entonces no se hace hoy en día esa producción ahí porque hay algo que tiene que ver con, si bien, y lo lo voy a contar ahora en un ratito, pero si bien tiene que es una actividad que se enmarca en un entorno natural, igualmente, bueno, todo lo que es excremento de peces, el alimento que se tira y que no se come y demás, genera un impacto. Entonces Claro. un poco la idea fue, bueno, ok, si no lo podemos hacer ahí, movámoslo en un lugar que ya haya sido modificado por el hombre. Y un dato interesante es que cuando se hizo la represa, muchos especialistas de toda la zona, de fauna, de ambiente, fueron a rescatar los peces que quedaron cuando bajó el agua y que quedaron ahí para que no mueran. Se rescataron muchas especies. Eso me pareció también interesante cuando se hizo la represa, como para Mira. evitar de alguna manera que Muchas eso... consideraciones. Muchas consideraciones, sí. Un dato interesante también es por qué tenemos trucha en Argentina, porque fueron introducidas por el mismísimo Perito Moreno. Argentina no Mirá. tenía ese tipo de trucha, se hace trucha arcoíris, de la variedad arcoíris ahí. Arcoíris es. Y Que eso se fue... llama arcoíris porque cuando le da el sol... Es tornasolada. Porque tiene muchos tornasolado. colores. Exactamente, Ah. es tornasolada, de un azul, pero... Las camas que- se hacen como un arcoíris. Exactamente, Muy y eso lindo fue de ver. introducida. Hoy en día ya está adaptada, hace más de 20 años que hay, y hay genética local, digamos, ¿no? Pero fue... ¿Hay laburo genético en las truchas? Sí, Mira, hay laburo no sabía. genético y para mí ese es el tema central de los debates con los que yo me pude dar, que tiene que ver con que Argentina tiene un estatus sanitario que es envidiable. Mirá. A ver, en lisa y llanamente la producción acuícola consiste en criar a gran escala, como quien dice, un feedlot de bovinos, bueno, Sí. así pero de peces. Eso arranca Ok. con el alevino, que es el pequeño pez, que crece hasta que llega a un determinado peso, que es básicamente el peso que le sirve a la industria para ser procesado. En Argentina se produce mucho el pansay, que es el que entra a tamaño plato. Cuando uno va a un restaurante y te abren una Exacto. trucha a tamaño plato, bueno, ese es el tamaño común. Ese es el que muchos países exportan. Chile, Noruega son los países que encabezan ese mercado a nivel internacional. Argentina no, Argentina está mucho más atrás. Pero Argentina tiene algo que es central y que es que en Argentina no existen enfermedades entre peces. ¿Qué quiere decir esto? Argentina tiene un estatus libre de enfermedades sanitarias de obligación reportable. Ok, ¿sí? ¿por mérito propio, porque ha hecho un trabajo para no tenerlas o por...? Porque, porque nunca ingresaron aquí en realidad. En Bien. Argentina nunca ingresó eso. Es un estatus que ya no existe en ninguna otra parte del mundo. Noruega, Chile Mirá. tienen presencia de enfermedades, Campeones del tienen que mundo. utilizar antibióticos. De hecho, los utilizan ya de forma preventiva. Ellos tuvieron un problema muy importante en los 90 con una enfermedad que me explicaban. Es como el SIDA, pero en peces. Wow. Y eso generó un gran, pero gran desequilibrio. Eso acá en Argentina no existe. Y el debate central es, punto número 1, no se produce con antibióticos, por ende, muchas empresas ya trabajan y se certifican con una producción orgánica, Claro. ¿sí? Porque no da ningún tipo de insumo. Pero otro dato importante
es el debate en torno a importación de ovas. Hay empresas muy preocupadas por mejorar genética local, que quiere decir esto, seleccionar los peces que engordan más rápido, que generan mayor conversión kilos a pesos, igual que en los bovinos, digamos. Yo Sí, le decía, totalmente. yo me reía Sí, porque igual. le decía, explícamelo como si fueran vacas, porque es Tal como cual. lo que uno más se relaciona, Sí, pero funciona a de la los de misma- mejores condiciones. Exactamente. Pero hay una empresa en particular que es la que se destaca más por exportar grandes cantidades al exterior, que sí importa ovas. ¿Qué quiere decir esto? Importa semilla. Y entonces hay debates de, che, esto nos puede generar que entren enfermedades, como sucedió, por ejemplo, en Chile, como sucedió en otros países. Bueno, SENASA aplica todo un sistema cuarentenario, eso no entra automáticamente a los Ay, embalses, esa palabra. a eso se le hace, análisis de enfermedades y por ahora eso no ha sucedido, pero ese es un debate y la atención está puesta ahí. Otro punto que me parece importante es que nada de lo que se haga en esos embalses se hace porque se quiere o, diríamos en criollo, como se les canta, porque esa es agua concesionada, es un recurso natural, lo comparten las provincias de Neuquén, la provincia de Río Negro, por ende, cada empresa que trabaja ahí tiene una cantidad estimada de producción anual. Las empresas, por ejemplo, hay una que no puede producir más de 1.700 toneladas, otra no puede producir más de 3.600 toneladas. Se preacuerda eso Mira, para generar un equilibrio ecológico y ambiental. No Mirá. hay peces porque sí, no se alimenta porque sí, justamente por esto que decíamos de la concentración de excremento, de alimento, todos los peces no comen lo mismo y a veces obvio. eso cae y genera un impacto. Algo también interesante, y cierro con este dato, que es Argentina tiene esta ventaja comparativa que tiene que ver con no utilizar ningún tipo de antibiótico, Sí. ningún tipo de aditivo, por tener un ambiente cuidado, pero Argentina no produce lo mismo en escala que otros países. Argentina puede llegar a producir eso. Aprovechar eso. Las claro. empresas me decían, no podemos y no queremos en realidad, Ok, porque de esta forma nosotros tenemos un valor agregado sobre el cual podemos cobrar extra. claro. Si vos- Producimos menos, pero es premium. pero es premium lo que Claro. producimos y ese es el concepto que persiguen. Ok. Argentina podría, por supuesto, todavía tiene más techo para crecer, por eso piden, atención de las autoridades, por favor, ayúdennos en todo caso con, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los costos de, no sé, de alimento o un montón de cosas que tienen que ver con costos internos y reglas claras para poder competir en el exterior. Pero aún con reglas claras y pudiendo competir con mejores condiciones, tampoco sabemos si queremos crecer y explotar como hizo Chile, porque eso tampoco es bueno para el ambiente y la prueba de eso es que ellos tuvieron problemas. De hecho, muchas empresas, y cierro con esto, tienen hoy en día consultores y trabajadores que son chilenos, por ejemplo. Claro. Han traído esa expertise de afuera, incluso me entrevisté con un veterinario de Colombia, especialista en sanidad de peces, donde me dijo, en Colombia también tenemos problemas, y para nosotros esto es un lugar virgen, no queremos que pase esto acá, entonces no queremos crecer más de lo que podemos y lo que nos da el ambiente. No queremos problemas. Entonces, vamos a lo premium, a la calidad. Banco. Nada, para que tengan ahí como un pantallazo de, O sea de lo que no que solo es. la carne argentina es premium y valorada en el mundo, la trucha argentina también. Y Oja- Sofi Celasco no es una trucha. No es una trucha, la trucha que se saca tampoco y ojalá la puedan disfrutar. Gracias, Sofi. No, gracias a vos.